tardes a todos y bienvenidos a la UNED de Vila-real. Bueno, pues antes de nada quería agradecer a la mesa que hay presente, es decir, don Alfredo Relaño, don Marcelino Toral, don Marcos Sena, al señor alcalde y a la vicerrectora primera por haber tenido bien de estar aquí, y por supuesto a todos ustedes y a todos los que nos están siguiendo por streaming, que son pues mucha gente la que tenemos conectada. Para mí hoy es un día bastante especial, no solamente porque está aquí el Villarreal Club de Fútbol y todo lo que representa para esta ciudad y también para nuestra universidad, sino porque es la primera vez en 13 años que no soy el coordinador de las conferencias blancas, vengo en calidad de director del centro y bueno, pues me motiva, es bastante emotivo, pero bueno, sé que voy a estar muy bien seguido por mi compañero y por Jaume Maicas, que va a ser quien va a partir de este momento coordinar las conferencias blancas. Como ustedes saben, una actividad que lleva pues muy consolidada desde hace 14 años, desde el 2011, y que hoy damos inicio a la apertura del curso del ciclo y bueno, pues con esta mesa de gala, ¿no? Yo, sin nada más, le paso la palabra a nuestra vicerrectora primera. Vicerrectora. Pues muchas gracias, director, querido Juanlu, y muchas gracias al alcalde de esta ciudad de Vila-real, que tantas veces he compartido ya mesa aquí en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia de Vila-real, que para mí ya empieza a ser un sitio de especial cariño y especial interés por la cantidad de actividades diversas que hemos podido aquí celebrar, tanto de divulgación científica, de conocimiento, de filosofía, de todos los temas interesantes que nos competen a todos los que estamos interesados, y solemos venir, como viene a ser habitual, tantísima gente a estas jornadas blancas. La verdad que es un placer en este caso, en esta primera vez que se inaugura con tantas novedades y tanta diferencia. Yo sí que quiero felicitar expresamente a Juan Luis, el director de este centro desde hace muy poco, porque ha sabido tomar el testigo de una labor que se viene haciendo excelente en este centro asociado, acompañado por el apoyo inmenso que hay por este ayuntamiento, por toda esta comunidad, que es fundamental para la UNED, porque yo sí que quiero remarcar que cuando uno viene de fuera, de otro sitio de Madrid, lo que hay que resaltar es que estas instituciones locales dependen exclusivamente del apoyo firme y seguro que se da desde en este caso, el ayuntamiento, etcétera. En este caso, la verdad que se han conjugado pues un montón de factores para que esto tenga todavía mayor realce, y es hacer un poco, es lo que a mí me inspira a ver esta mesa aquí con el Club de Fútbol de Vila-real, con personas tan competentes, tan comprometidas con el deporte y con el esfuerzo, y es un poco un símil que podemos hacer entre lo que es el esfuerzo de todos nuestros estudiantes, el esfuerzo de todos nuestros profesores, tutores y todos nuestros personal del PAS que nos acompañan aquí en este centro asociado, al igual que en otros de todo el territorio nacional, para superarnos, que yo creo que es en definitiva el mismo objetivo y el mismo punto que tenéis en el deporte los que os dedicáis día a día al esfuerzo, al entrenamiento, para luego ir consiguiendo pues esos éxitos, esas copas, como hemos podido ver hace un rato, el triunfo. El triunfo no es nada gratuito, es nada te lo regalan. En la vida el esfuerzo es superación, día a día, trabajo constante, y eso es lo que nos han ido enseñando, yo creo que a lo largo de toda la vida, nuestras familias. Esa comparación que se une aquí en este día tan especial entre el Vila-real y la UNED, me parece que es un punto de inspiración buenísimo para todos ustedes, para todos los estudiantes, a todas las personas que estamos aquí implicadas, para pensar que estamos en un buen camino y que juntos podemos llegar a que mucha gente encuentre esa ruta, esa felicidad para tener un sentido a su vida. Y es en definitiva la misión de la universidad, gracias a estas instituciones, como siempre le he dicho al alcalde. Así que muchísimas gracias. Es un placer para mí compartir este día tan especial con ustedes, y por eso he querido venir expresamente para agradecer todo ese recorrido que ya se lleva hecho, y espero que haya mucho más por delante. Muchas gracias, Juan Luis, director. Bien, muy buenas tardes, compañeros de mesa, concejales, concejalas, autoridades, Hernán del Villarreal y Jaume, que te va a tocar esta temporada coordinar estas conferencias blancas. Jaume Maicas, bienvenido también a este proyecto aquí a Vila-real. Amigos y amigas que habéis querido compartir con nosotros uno de los proyectos que más ilusión me hace, porque he tenido el honor de inaugurarlas durante todos estos años, porque precisamente nacieron fruto de la pasión, de la ilusión de un grupo de estudiantes
que en aquel momento algunos eran un poco más jóvenes, otros un poquito mayores, pero decidieron acercarse al conocimiento y tuvieron la enorme suerte de encontrar en su vida a una extraordinaria persona, profesor, mentor, que se llamaba Amador Antón, profesor de filosofía de la UNED, que les transmitió esa pasión por la filosofía, que al final es el arte del pensamiento crítico y la reflexión. Y se reunían en unos pisos, o en un piso concreto, y se llamaban los holandeses, en Holanda les llamaban ellos. Bueno, de ahí nació toda una idea de intentar ayudar a la UNED, que ya había sido y es tan importante para nuestra ciudad, a abrirse un poquito más a la sociedad. Las universidades tienen una misión, por un lado, que son fundamentales, que es dotar y formar en competencias que nos puedan ayudar a ser mejores profesionales, y por otro lado, evidentemente, y las públicas especialmente, también tienen la obligación, bajo mi punto de vista, y por eso nuestro apoyo y nuestra apuesta clara siempre, de transmitir valores y de compartir con la sociedad reflexiones y los cambios que se avecinan. En aquel tiempo, en 2011, intentaron aquellos alumnos, pues, junto al profesor Amador Antón, montar un ciclo de conferencias y no les era muy fácil encontrar gente que estuviera dispuesta a discutir de forma pública, porque recordar aquellos años tan difíciles con la crisis de 2008 y todo lo que vivimos, ¿no? Y me plantearon el reto de que yo fuera quien las iniciara. Y fui yo quien inicié en una conferencia aquí en la UNED, estas conferencias blancas, con una charla sobre por qué nos cuesta tanto amar la política. Fijaros en aquellos tiempos que estábamos viviendo con la gente en la calle, con manifestaciones, con dificultades. Bueno, a partir de ahí han pasado 120 conferencias de personajes internacionales que seguro que nos han cambiado un poquito a todos nosotros y nos han ayudado a construir una sociedad más crítica y, por tanto, seguro que mejor, ¿no? Hoy se estrena Juanlu, uno de aquellos holandeses que se reunían en el piso de Holanda, de aquel grupito, como director de la UNED. Mis primeras palabras para felicitarle como director, desearle lo mejor. Esta es una institución que apoyamos y que financiamos gracias a las aportaciones de los alumnos, por descontado, pública, pero que además tiene una implicación clara por parte de la Diputación de Castellón. El Ayuntamiento de Villarreal es, evidentemente, desde ese liderazgo, este edificio es municipal, lo cedimos para la UNED, la biblioteca de al lado también, tenemos un convenio de colaboración potente de 80.000 euros anuales con nuestras aportaciones en total, por tanto, una apuesta clarísima. Y también ayuntamientos vecinos que forman parte de ese patronato y que nos ayudan a tirar adelante. Aquí hay 1.800 alumnos, me gusta siempre recordarlo. Además, con un modelo educativo que te permite muchas veces poder trabajar y estudiar. Ese modelo tan interesante que tan bien ha ido para muchísima gente. Han pasado 65.000 alumnos por la UNED en los últimos 44 años. Empezó en el año 78, el primer germen, y en el 80 se creó definitivamente. Bueno, no puedo más que estar tremendamente orgulloso como alcalde de una institución como esta, aquí en el centro de la ciudad, que ha generado, como digo, tantísimas oportunidades. En segundo lugar, hoy la conferencia, cuando se me planteó y estuvimos hablando y comenté con Jaume Maicas, algunas ideas más y sorpresas muy interesantes, estaros pendientes, porque van a haber cosas muy interesantes este año en las conferencias. Fijaros, ¿no? Qué mejor inicio de curso de las conferencias blancas como con nuestro Villarreal Club de Fútbol. Mirar, yo he tenido la enorme suerte, lo comentaba hace un ratito con Alfredo Relaño abajo, cuando entrábamos. Comentaba una anécdota que decía que justo cuando accedí a la alcaldía en 2011 y tuve el honor de presidir el Ayuntamiento de Villarreal, bajamos a Segunda División. Y mucha gente me decía casi que yo era el responsable, ¿no? Esas cosas de la política, el alcalde lo paga todo, pues también fue culpa mía. Mira, ahora entras tú y bajamos. Aquello fue durísimo y recuerdo al presidente con lágrimas, porque estaba ahí a su lado, a su hermano, Juan Roch, toda aquella situación tan dura, niños, todavía tenemos imágenes en ese Villarreal Club de Fútbol, en ese museo espectacular que hemos hecho, tremendamente emotivas de la sociedad abrazándose y uniéndose para superar aquello. No es fácil, Marcelino lo contará luego seguro, y Marcos, que ha vivido la historia del Villarreal en los últimos años, más importante
no es fácil que un equipo cuando baje a segunda suba el siguiente año rápidamente a primera, ¿no? Y se recupere, y no solamente que se recupere, sino que se convierta, porque estos han sido esta década, en el motor fundamental del progreso y de la economía de nuestra ciudad. Lo que fue la naranja en el siglo XIX, me gusta decirlo muchas veces, lo que fue la cerámica en el siglo XX, sin duda ha sido el Villarreal Club de Fútbol y el deporte en el siglo XXI para Villarreal. Sin el Villarreal Club de Fútbol y los 25 años en Primera División y 16 o 17 competiciones europeas jugadas, Villarreal hoy no tendría más de 50.000 habitantes y sería una gran ciudad, como ya empieza a ser, ¿no? Las sinergias, economía, un campo de fútbol espectacular, pues envidia de muchísimos de los que vienen, Ciudad Deportiva, José Manuel Llaneza, el hotel, 22 campos de fútbol en la ciudad, hablábamos de la ratio, ¿no? La afición, el impulso y la inversión del Villarreal Club de Fútbol en los demás deportes, con ese Endavant Provincia, a nivel del turismo, pero Endavant Sports o Endavant Solidaridad, con la vertiente siempre solidaria. El Villarreal es un equipo que el título lo dice, ¿no?, de la conferencia de hoy, y se ha hablado de un ejemplo de éxito, el éxito del esfuerzo en el deporte. Habéis ligado éxito a esfuerzo, lo ha dicho la vicerrectora. Sin esfuerzo no hay éxito. Ya pueden contar películas hoy en día, en esta sociedad que vivimos de la inmediatez, de la poca tolerancia a la frustración o de la necesidad de recompensa inmediata. Lo que os transmitirán ellos hoy, sin ninguna duda, porque he hablado mucho con ellos también personalmente y en privado, y me apasiona el mundo de los líderes, el management y el liderazgo también desde el punto de vista de la investigación científica y universitaria. En eso estoy hace unos años también en la universidad. Y siempre he detectado unas señas de identidad que se da en todos los que son capaces de coordinar corazones, ponerlos en una misma dirección, eso es el liderazgo, y trabajar juntos. Mirar, al final lo importante, como digo, es que sean capaces de hacer alusión a esa frase tan interesante que es que lo importante no es ser el mejor del equipo, sino que el equipo sea el mejor. Y para trabajar así no todo el mundo vale. Y por eso esa discusión y esos debates a veces de entrenadores, de tal. Bueno, Marcelino ha estado varias veces con nosotros aquí en la ciudad, se fue, volvió. Fijaros, en momentos tan difíciles como pasamos con esa bajada del 2012, a partir de ahí una Copa de Europa, la Europa League, en 2020, en un momento tan difícil, yo recuerdo, estaba en compañía de Marcos, ese viaje a Polonia tan complicado, con el COVID, con el positivo del presidente, con tener que volver en el avión, con la delegación, la crisis que pasamos allí y tal, esos penaltis inacabables, ese estrés. Bueno, y finalmente vinimos con la Copa y no lo podemos celebrar. Una vez que ganamos una Copa, que siempre estábamos con el presidente, bueno, la Copa, él siempre me decía, si ya tenemos la Copa ya podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y decía, para nosotros la Copa es estar en Primera División, por descontado, pero además tenerla, ¿no?, como la llegamos a tener, todavía era más bonito. Pero es que cuando llegamos, por las medidas de COVID, no la podíamos celebrar. Y dimos un ejemplo de celebrarla de la forma que nos dejaron y uniendo a toda la ciudad en torno a esa ilusión. Bueno, yo creo que tenemos que agradecer de una forma importante y fundamental al Villarreal lo que ha aportado a esta ciudad, lo que va a continuar aportando, y me quedo solo y acabo mis palabras con, como os digo, que me gusta normalmente escuchar y sobre todo leer y ver cuando se les hacen entrevistas a personas que marcan diferencia y que son capaces de unir a gente para que trabaje con un objetivo común. Marcelino el año pasado en una entrevista que me encantó porque dio un titular que decía que la venganza no existe en mi forma de pensar. Yo vi aquel titular enorme en un periódico de aquí de la provincia y fijaros, aquellos que os gusta la filosofía y reflexionar, la cantidad de reflexión y de debate que podíamos tener respecto a esta frase, ¿no? No hay rencor, no pasa nada por perder, aunque el otro te haga pues levántate y trabaja, a los demás es difícil cambiarlos, es mejor cambiar tú, todas esas cosas que seguro que él les transmite a sus jugadores
por eso nos ha ido y nos va tan bien. Y luego decía una cosa, que decía, ser jugador antes que entrenador aporta un valor añadido a la hora de dirigir. Hay muchos que quieren ser directamente lo que necesita un esfuerzo, un trabajo y una formación y una experiencia para llegar ahí, ¿no? Y eso es lo importante. Por último, pues con Marcos, que he compartido viajes y sufrimientos y de todo, y alegrías, porque Marcos es un ejemplo también de eso. Entender que cuando bajamos a segunda división lo hubiera tenido muy fácil, campeón de Europa con la selección española, muchas ofertas para irse de esta ciudad. No sabía lo que podía pasar con el equipo, porque uno tiene ilusión, pero luego no lo sabes. Hay otros que les ha costado subir o ya no han subido. Y sin embargo aquí estuvo apostando por el equipo, como otros, y hoy evidentemente es un ejemplo también de esfuerzo y también de humildad, ¿no? Y de lealtad. Y yo creo que esos son valores muy interesantes. Ya finalmente, con todo esto, y ahora os escucharé con mucha atención, me impresionaba también, Marcelino, una entrevista de Chuncueche en el Mediterráneo que decía que su madre le quemó las botas. Me gusta guardar eso. En África, ¿no? Pues eso le decía a su madre que tenía que ser médico, él lo explicaba allí, y que lo de las botas, pues que evidentemente no iba a ir bien, y que su abuela se las escondía a la madre, lo dice en la entrevista, lo podéis buscar, y gracias a eso cuando no le veía a la madre jugaba, ¿no? Y bueno, fijaros también el papel de la abuela, ¿no? De la ilusión, muchas veces fundamental, esos papeles de aquellos que son líderes, y una abuela en un momento determinado también puede ser líder para canalizar tu energía. Muchísimas gracias y que disfrutéis y que tengamos unas conferencias blancas. Jaume, director, pues como son y han sido hasta ahora, que son un verdadero prestigio, y las vamos a continuar apoyando. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Alcalde de Vila-real, José Benlloch, director de la UNED, Juan Luis Sánchez, vicerrectora primera de la UNED. También saludamos a los concejales que hoy nos acompañan del Ayuntamiento de Vila-real, a los medios de comunicación, al público en general y a todos los vilarrealenses y vilarrealenses que nos acompañan hoy aquí en este inicio de las conferencias blancas, que por cierto se llaman conferencias blancas, pero no vamos a hablar del Madrid, Alfredo Relaño, porque esa es una de las cuestiones que a mí cuando me dijeron ¿vas a coordinar conferencias blancas? Bueno, pero esto hay una cláusula aquí que hay un tema que tenemos que evitar porque nos tenemos que centrar en el territorio, ¿no? Y cuando planteamos comenzar este nuevo ciclo de conferencias blancas, pues nos centramos sobre todo en lo que es Vila-real, ¿no? La importancia que comentaba el alcalde también y lo que ha crecido esta ciudad gracias a la cerámica y gracias al Vila-real Club de Fútbol. En esta primera conferencia contamos con el honor de tener a Alfredo Relaño, que es el presidente de honor del diario AS. Buenas tardes, Alfredo. Y que además es el padre periodístico de muchos grandes periodistas deportivos de nuestro país, es el impulsor de muchos programas pues, desde Canal Plus, la cadena SER, el diario AS, el padre periodístico de mucha gente, ¿no? De José Ramón de la Morena, de Maldini, que lo comentábamos también en la comida con los inicios de los periodistas que Alfredo pues, impulsó y dio ese espaldarazo tan importante que es en la formación, en un centro donde nos encontramos hoy aquí, donde muchos se están formando, ese espaldarazo y ese respaldo, ¿no? de poder continuar con unas carreras prósperas. Saludamos también a Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a Marcos Sena, leyenda y relaciones institucionales del Villarreal Club de Fútbol. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decía, comenzábamos con el Villarreal Club de Fútbol en este inicio del ciclo de conferencias blancas y yo le quería preguntar a Alfredo Relaño, aprovechando el título también del modelo de éxito y el hecho de que haya dirigido durante tanto tiempo, 23 años, ni más ni menos, el diario AS, la figura del Villarreal, ¿cómo trasciende también a nivel nacional? Desde ¿cómo se ve, no? Sí, y buenas tardes a todos. Pues se ve con admiración, con admiración y respeto. En mi caso, no es mentira porque la gente del club de tantos años más o menos lo sabe, por eso me habéis llamado, yo creo, porque siempre he tenido una mirada de admiración hacia el Villarreal
coincide encima el gran Villarreal, el Villarreal de la época de Roig, prácticamente coincide con mi llegada a l'AS. De manera que ha sido un argumento de los que me han ayudado a mí a hacer el periódico. Los que hacemos periódicos deportivos tenemos que decir que estamos muy agradecidísimos a la gente, a los héroes del deporte, porque son el contenido de nuestro trabajo, ¿no? La prensa deportiva, frente a lo que se dice de la prensa general, que es verdad, que solo las malas noticias son noticia, en la prensa deportiva es al revés, solo las buenas noticias son noticia, solo las buenas noticias acercan a la gente al kiosco cuando era la prensa, o acercan a la gente a consultar. Las malas también se dan, pero lo que acerca a la gente a consumir el fenómeno deportivo son los héroes, son las cosas bien hechas, son tal. Y el Villarreal ha sido un ejemplo de siempre, desde que apareció. Es una ciudad pequeña. Hoy esto empezó más o menos con el siglo. Antes de venir miré qué puesto ocupaba el Villarreal, que en realidad aparece en el gran fútbol con el siglo, qué puesto ocupaba en la clasificación general histórica de la Liga. Y me sale el 17, habiendo dado 60 o 70 años de ventaja a todos los demás. Me sale el 17, que yo decía en el programa de hoy, eso es estar en primera, porque los tres últimos de los 18, 19, 20 están con un pie en segunda. Bueno, pues el 17 está... Pero luego fui más allá y le pregunté a Mr. Chip, que es un compañero, un loco de las estadísticas, las cosas, que lo tiene todo metido en el ordenador y en cuanto toca un botón le sale, y en lo que va de siglo es el sexto en Villarreal. En los últimos 25 años... que son toda la vida de gran parte de los aficionados que están ahora siguiendo el fútbol. Es decir, el que tenía 10 años y se empezó a enterar del fútbol con 10 años, ahora tiene 35. El Villarreal es un equipo de Europa, de zona Europa, y siempre subiendo. Viene remontando desde el puesto 17 al puesto 6 en este tiempo, ¿no? ¿Por qué lo hace? Yo me he fijado siempre en que han hecho las cosas muy bien. ¿Qué han hecho muy bien? Están muy definidas las áreas, es lo que yo he encontrado siempre. Es decir, al que se le confía una responsabilidad, se le confía una responsabilidad y se le deja ejercerla. Luego a los 3 años o los 4 años, si lo está haciendo mal o está desgastado o hay algún problema con él, se le quita. Pero no hay esas inferencias que hay, esas interferencias que hay, que son tan frecuentes en el fútbol. Hay mucho respeto entre los departamentos, es lo que yo siempre había visto. Y hay mucho respeto por el fútbol, mucho respeto por el fútbol, digamos, como filosofía. Mucho respeto por la ciudad, por el entorno, es decir, se hace... esto que se dice generalmente que se hace por la gente, se hace por la gente. Se hace porque Villarreal esté orgulloso de tener un gran equipo, que en cierto modo es una consecuencia de tener una gran cerámica en la ciudad y que es una prolongación de ello y se hace, digamos, con una especie de responsabilidad social. Eso es lo que consigue elevar una ciudad de 50.000 habitantes a ese rango de sexta ciudad europea. Me acuerdo con esto, una pequeña digresión, yo le preguntaba un día a mi amigo Robinson, que fue uno de mis descubrimientos, le pregunté, ¿qué diferencia hay en inglés realmente entre city y village? Porque yo no lo sabía. Me dice, city son las que en la Edad Media tenían obispo. Es decir, es lo mismo que tener ahora equipo en primera división, añadió él, ¿no? Es decir, que Villarreal es city, no es village, debe ser city real, ¿no? Y ahí se han hecho siempre las cosas muy bien. Hay un caso muy singular que se dio aquí, con un jugador muy bueno, que he visto que felizmente está reconciliado con el club, que es Riquelme. Riquelme tuvo roces porque, según tengo entendido, se quería permitir unos caprichos, unas diferencias de trato con respecto al resto de la plantilla que no se estaba dispuesto a concederle, ¿no? Siempre que eso pasa, salta el entrenador. Eso es más o menos histórico. Ha pasado en muchísimos clubes. Bueno, pues aquí no. Aquí el que saltó fue Riquelme. Salió Riquelme con dolor de corazón de todo el mundo, porque era un jugador cuya sola presencia, su nombre prestigia al club, porque era un jugador de muy alta envergadura y salió, ¿no? Hay más detalles que yo venía viendo siempre en el Villarreal. Por ejemplo, el césped muy cuidado. Cuando digo de tener amor o respeto al fútbol, ahora todos los céspedes están muy bien cuidados porque es más fácil, lo exige la Liga, te multa, te vas si no lo haces, pero el campo de juego, el terreno de juego del Villarreal está muy bien. Había muy pocos campos que estuvieran tan bien hace 20 años y el del Villarreal ya no estaba, ¿no? Se ve que estaba cuidado y fueron formando un nicho que era muy agradable para desarrollar el trabajo y además trabajaban una barbaridad. Me he encontrado muchos casos
de detectores de talento del Madrid, del Atleti, del Rayo Vallecano, los equipos de Madrid con los que más hablan, que han ido a por un jugador a Argentina, a un jugador de 16 años, y ya estaba señalado por el Villarreal. Ya tenía el Villarreal un acuerdo que era por lo menos de tanteo y retracto, de derecho dices, ¿cómo llega el Villarreal antes que esos equipos? ¿Cómo ha llegado el Villarreal a tal estado? Entonces, digamos que todo eso, luego seguiremos todo eso, conforma un modelo de trabajo. Y además la paciencia para dejar madurar las cosas, no caer en pánico cuando sale mal. Villarreal bajó a segunda en una temporada en la que no estuvo en segunda más que un minuto, que fue el último minuto del campeonato, sí, por un gol que metió Tamudo en fuera de juego, por cierto, para el Rayo. Hasta ese momento ni un minuto estuvo en zona de descenso y bajó a segunda. Bueno, no se alteró, es un disgusto grande y una pérdida grande. Hoy hablábamos con Ross, no sabría él en cuanto estábamos hablando del VAR, no sabría él en cuanto valorar ese error, que si hubiera habido VAR, si no hubiera habido. Pero no se descompuso el club volvió a optar, luego ha seguido, y fíjate, luego yo estuve aquí, con esto voy a terminar, yo he venido aquí, podría decir casi que de forofillo, alguna vez. Me interesó tanto el asunto que vine al partido del Inter. Vine con un compañero de NAS, no para hacer nada de trabajo, sino por darme el gusto de ver ese partido. Y tuve una de las mejores sensaciones que he tenido nunca en el campo de fútbol. Porque me dijo Llaneza, no dejes de ver, no sé cómo se llama eso, una charanga que montaban antes, no sé si se sigue montando. No me acuerdo cómo se llama, tenía un nombre parecido a charanga. Había una cosa que era como una manifestación, una exaltación de felicidad. Y yo lo estuve viendo y con mucho regocijo, y tenía todo el aire, el entusiasmo de un equipo de pueblo que está a punto de subir de segunda regional a primera regional. Tenía ese aire, con ese entusiasmo, esa inocencia infantil con que vamos al fútbol tal. Luego yo empecé el partido, paso la puerta y ahí estaba la Champions, pero con todas las de la ley. Veías el césped con el balón ese estrellado que ponen, el Inter que venía enfrente, esos tíos trajeados, Facchetti, que era un ídolo mío de infancia, más bonito que un San Luis. Ahí estuve charlando, la única vez en mi vida que he podido charlar con él, tal, y jugaron con el Inter y le ganaron al Inter. Además todo reluciente, el césped muy bueno, la iluminación muy buena, el campo no era todavía el que está ahora, pero estaba bien, era digno. El amarillo luce para los partidos de noche, luce para el fútbol de noche. El gol de Arruabarrena. Es verdad, para los partidos de día, de media tarde ya te parece, pero los partidos de noche de Champions, yo vi un lucimiento de Champions perfecto, ¿no? Y salí feliz. Luego volví con menos suerte, tengo que decirlo, volví al del Arsenal, porque esa experiencia la quería repetir y la repetí, pero acabó peor, acabó con el penalti que falla Riquelme, que fue una desdicha. Me acuerdo como miré enseguida a Roch que se puso de rodillas en su asiento, se vio en la tele, se derrumbó así, se puso de rodillas. Y la gente, está muy bien reflejado eso en el museo, la gente estupefacta, pero al momento sonó un aplauso general, Riquelme, ya no tenía remedio, quedaba muy poco para el final del partido y no había manera de meter ese gol que se había escapado ahí. Pero con esto quiero decir que en mi largo tiempo de aficionado al fútbol, que es lo que yo soy sobre todo, lo demás que he hecho ha sido explotarlo, he pasado momentos muy, muy, muy singulares aquí, gracias a eso. Antes de pasar con Marcelino y Marcos Sena, yo sí que te quería preguntar una cosa, Alfredo, porque cuando veníamos no ha sido uno ni dos los que te decían, hablas del Villarreal y hablas bien del Villarreal. Claro. Eso es importante también porque muchas veces a nivel nacional se habla poco de los equipos que no son Barça y Madrid. Por eso también decía, ¿no? Eso pasa, se habla poco de lo que no es Barça y Madrid. Y hemos tenido una conversación muy entrañable con el presidente Fernando Roch antes de venir aquí también. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves a Fernando Roch? ¿Cómo lo conoces la primera vez y cómo lo ves tú desde fuera como figura clave, ¿no? de esta construcción del Villarreal? Absolutamente como figura clave, por eso. Primero porque ha tenido una idea. La idea se resume en lo que hemos dicho. La idea es trabajar por la ciudad, saber que a una ciudad le importa un equipo de fútbol, saber qué es lo que tiene el fútbol de respetable, qué es lo que tienen los profesionales del fútbol de respetable, es como, por el camino está el hacer una ciudad deportiva, todo lo que decimos. Apoyarse absolutamente en un romántico del fútbol que es Llaneza, que digamos que fue el que montó todo ese espíritu futbolístico empresarial, y luego la permanencia. En su principio, yo me acuerdo que se comentaba, es como una especie de Parma,
a la española. Parma es una ciudad pequeña que llegó a tener un gran equipo, lo pagaba Parmalat. Pero Parmalat se aburrió y eso se fue al traste, se arruinó, pero el Parma fue un equipo importante, ¿no? Realmente fue de los equipos punteros de Europa en un año, pero ha sido luego la permanencia en el tiempo y mantener ese mismo pulso. Tiene, digamos, la misma ilusión y el mismo nervio, hablando, lo hemos visto entre bromas y veras al final de la comida, ¿no? La conversación que hemos tenido, tiene el mismo nervio para disfrutar fútbol igualmente y tiene el mismo sentido hacia la causa, que es su causa, que luego evidentemente son 3 hermanos con talento. Su padre les hacía madrugar y trabajar mucho. Y el mayor tiene otro talante, es impaciente. Yo se lo he dicho, no sentará mal. Yo tengo muy buen trato con él, pero yo a veces le he dicho que él es mucho más fallero, el mayor, porque construye un pedazo de Valencia enorme, pero luego en cuanto pierde 2 partidos le prendía fuego y se acabó el entrenador, no jodes todo, ¿no? Así no va el fútbol. Eso era un poco Gil también, me acuerdo que no me salgo más de ella, pero es que me viene muy al pelo una frase que me dijo un día Miguel Ángel Gil sobre su padre. El Atleti tenía 5 entrenadores por año, tenía de todo tipo, de cursis, de leña, de no sé qué, de 3-4, de 4 italianos, ingleses, argentinos. Y ya un día me dijo, pasaba de Clemente a Menotti, como pasaba, y un día me dijo Miguel Ángel Gil, lo hemos probado todo menos la paciencia. Bueno, pues la paciencia ha sido lo que ha producido la obra del Villarreal durante todo este tiempo, ¿no? Hay una cuestión también, ahora voy a pasar a Marcelino, porque cuando planteábamos las conferencias dijimos, bueno, ¿con quién contamos, no? Pues una figura que representa muy bien al Villarreal a día de hoy es Marcos Sena, pero también nos apetecía contar con Marcelino. Marcelino aceptó porque también le une una muy buena relación con Alfredo Relaño. Y yo quería preguntar también, Marcelino, desde la óptica del entrenador, cómo se ve al medio de comunicación en ocasiones y la relación también con los periodistas y lo que es el Villarreal en sí, ¿no? Es decir... Bueno, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí presente con mis compañeros de mesa y con todos ustedes. Yo siempre entiendo los medios de comunicación como una parte imprescindible en este mundo del fútbol y por lo tanto pues me merecen el máximo respeto. Así lo intento hacer cada día y con todos ellos, ¿no? Yo llevo más de 20 años como entrenador profesional y creo que no puede haber un periodista al cual le diga este no acepta o le atiendo y estoy 5 minutos con él y se va y me está apurando, ¿no? Sino que creo que es necesario, porque sin una propagación de lo que es el fútbol, de lo que son los profesionales, de lo que son las aficiones, de lo que son los clubes, de lo que son los estadios, es imposible que esto también existiera. Y entonces se merecen el máximo respeto. Luego, ¿por qué creo que siempre actúo así? Porque entiendo dentro de mi profesión que la crítica es una parte de ella. Y si a uno le halaga cuando las críticas son positivas, pues tiene que respetar las negativas y a la vez pensar que en algo se ha equivocado. Si piensas que te puedes equivocar, aceptas la crítica. Y si piensas que tienes la verdad absoluta, pues entonces vas a aceptar poco la crítica porque dentro de poco no vas a trabajar. Y entonces no te van a criticar ni positivamente ni negativamente. Desde ese punto de vista, pues disfruto con mi profesión, disfruto entrenando, ejerzo una pasión diaria en lo que es mi trabajo. Y aunque ya me estoy haciendo mayorcito, el día que desaparezca pues esa energía, esa pasión, esa ilusión, pues me iré para mi casita con la familia, seguiré viendo fútbol, porque me encanta. Pero bueno, todo es un proceso en la vida. ¿Por qué aceptaste el reto del Villarreal? Porque Alfredo Relaño estaba explicando también que el Villarreal en un momento delicado baja a segunda división con un gol en fuera de juego, estuvo 1 minuto solo en segunda división esa temporada. Tú llegas en segunda división al Villarreal a media temporada y aceptas el reto.
de ir a un club como el Villarreal, de venir al Villarreal? Dentro de mi profesión entiendo que uno de los momentos más difíciles es cuando no trabajas y volver a reiniciar el trabajo. Porque no puedes fallar en la elección. Es decir, si vienes de no trabajar, ya sea porque lo has decidido o porque la mayoría de los casos para los entrenadores lo decide el club, tienes que acertar. Recuerdo que en aquella temporada había tenido varias opciones, bastantes. Entonces me llega la oportunidad del Villarreal y digo, voy a escuchar. Hasta en mi familia me dijeron, ¿pero cómo vas a entrar en la segunda división? Y dije, bueno, escucho, analizas. Recuerdo que habías estado ya hablando con el Villarreal en el inicio y luego surgió otra vez la oportunidad en el mes de enero. Entonces, lo principal cuando vas a escuchar, porque lo aceptas, es saber o interpretar que no te van a engañar. Entonces, sabía que no me iban a engañar. Y creíamos, estaba Marcos también en aquella temporada, yo creía que podíamos ascender. Mi debut no fue muy halagüeño, porque fuimos a jugar contra el Castilla y perdimos 5-0. Y entonces recuerdo que cuando salía del vestuario estaban enfrente presidente, Fernando y el, bueno, pues entrañable y difícil de olvidar, Yaneza. Y yo estaba mirando y digo, ojo, aquellos tienen que estar pensando que para qué me habrán fichado si el primer partido perdemos 5-0. Pero bueno, afortunadamente aquel partido fue un punto de inflexión y luego pues era el primer partido de la segunda vuelta, si no recuerdo mal, y luego solo perdimos un partido en toda la segunda vuelta que nos propició, con el grandísimo trabajo de los futbolistas, por supuesto, el ascenso, un ascenso que era, bueno, que era necesario, ¿no? Y también sabía que si eso ocurría, pues creía que mi cuerpo técnico y yo íbamos a tener la posibilidad de tener un proyecto bueno para trabajar el año siguiente. Y así fue. No nos equivocamos ni en la elección ni en el análisis que hicimos de la situación, porque luego a la temporada siguiente pasamos de ascender en una situación difícil en enero y lograrlo directamente a clasificarnos para Europa el año siguiente. Así que bueno, pues como se suele decir, vine aquí a Villarreal, entré con el pie derecho y muy feliz de aquella etapa y muy feliz de esta segunda. Y en aquella etapa te encuentras a Marcos Sena en segunda división. Buenas tardes, Marcos. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada quiero dar las gracias a Alfredo por venir a prestigiarnos, porque consideramos que es una leyenda y que tiene mucho cariño por nosotros. Gracias. Tú eres campeón de la Copa de Europa de fútbol de selecciones y Marcelino ha tenido éxitos en un montón de equipos. O sea, sí, pero para nosotros es un honor. No es mío de estar aquí, no van a decir lo contrario, ¿no? Bueno, pues yo he tenido la fortuna también de haber trabajado con grandes profesionales desde cuando he llegado en 2002, cuando fuera a Brasil a ficharme, que en este caso fue José Manuel Yaneza. Y hay una anécdota ahí, ¿no? Sí, que José Manuel en realidad fue fichar un delantero, no fue fichar un medio centro. Y justamente este día jugábamos una semifinal de Copa Libertadores. Y este día recuerdo que el delantero no ha tocado el balón. Y mi partido salió muy bien. Empezó a tener interés por mí. Al final ya teníamos fichado a Gilberto Silva, pero Gilberto Silva al final se fue al Arsenal. Bueno, en fin, se dio muchas ocasiones para que yo acabara aquí.
Y cuando fue José Manuel a hablar conmigo, recuerdo que él me preguntaba, oye, ¿tú tienes interés de venir a Villarreal? Obviamente ya me había informado que Villarreal estaba en primera división en España, pero por detrás de los bastidores yo había preguntado, ¿pero dónde está Villarreal? ¿Sabes? Porque al final Villarreal subió por el primer año 97, si no me equivoco, luego volvió a descender y volvió a subir otra vez. Y siempre digo que me siento un privilegiado. ¿Por qué? Porque he llegado a una etapa que el Villarreal empezó a creer, hacer inversión a grandes jugadores, porque luego vino Forlán, vino Riquelme, he llegado yo, he tenido una época mala de lesiones, que fue el año de 2003, pero luego llegó Pellegrini y hemos encontrado una muy buena racha y fue el primer año hemos clasificado para Champions League, después hemos jugado semifinal, en fin. He tenido oportunidad de irme del Villarreal, pero creo que el destino era que me quedara aquí. Fíjate que llevo aquí 22 años, estuve 2 años fuera en el Cosmos, pero mi destino era aquí. Aquí me siento querido, aquí me siento en mi casa. Por donde voy aquí en Villarreal, el cariño es enorme por mí, por toda mi trayectoria, ¿no? En el Villarreal, porque desde de la Liga, Copa, Champions League, pude disfrutar de todas estas competiciones, incluso un ascenso, estaba Marcelino, y José Manuel, que fue uno de los culpables, ¿no? de que me viera y me fichara, ¿no? Para venir aquí. Entonces fueron años, digamos que fueron años más de disfrutar que de sufrimiento, ¿no? Creo que el año que más sufrido aquí fue el año que hemos descendido, obviamente. Ya después, cuando la primera etapa que jugábamos en segunda división, habíamos sufrido un poco porque estaba en mitad de tabla cuando llegó Marcelino. Pero luego ahí perdimos el primer partido y enseguida creo que hemos encadenado 14 partidos seguidos sin perder. Y ya nos plantamos en tercera posición. Ya disfrutábamos, ¿no? Que aquel mítico partido que hemos jugado en Barcelona, que fueron 10.000 personas de Villarreal, después en Murcia, antes en Murcia también, en Alcorcón, y fue etapas bonitas, ¿no? Y luego aquí ya con el gol de Jonathan, con el pase de Cani. Fíjate que no tengo tanta buena memoria, pero sí que tengo muy viva en mi mente. Y fue también muy bonito, fue una etapa espectacular. Vuelvo a decir, me siento un privilegiado de poder estar vinculado al Villarreal, porque el Villarreal solo vino dando paso hacia arriba. Es una gran institución. Yo considero que tengo una gran responsabilidad, ¿no? A nivel de imagen, ¿no? Con los niños, por donde voy a los colegios, con Hernán, Cristina, Paloma. Y intento pasar a ellos, ¿no? A un poco de lo que he vivido. Siempre intento aportar un poco, ¿no? De mi granito de arena para que ellos puedan pensar que son capaces, ¿no? de dar este paso. Pero también, por el otro lado, mi consejo a los niños siempre es que se diviertan, ¿no? Porque llegar a nivel profesional es muy, muy difícil. Tiene que darse muchas situaciones, aún jugando muy bien, porque he visto grandes jugadores que al final se han quedado en medio camino. Bueno, tus hijos también han salido futbolistas. Bueno, están ahí jugando, están intentando disfrutar del fútbol. Obviamente yo soy muy exigente, muy exigente conmigo mismo, pero yo hacia ellos, cuando juegan mal, yo no digo nada. Simplemente me viene a preguntar, yo digo, no pasa nada, el próximo lo hará mejor. Y así tiene que ser, porque si no al final te metes una presión al niño, y más siendo hijo es peor.
Entonces, bueno, estoy soltando un rollo un poco. No, bueno, es muy interesante, la verdad, también, porque esa parte también es importante. Pero fíjate, Alfredo, que estábamos con el nombre del triunfo del esfuerzo en el deporte y hemos escuchado dos historias, la de Marcelino, que llega en segunda división al Villarreal, a pesar de todo, y lo sube a primera división de nuevo, la de Marcos, que estaba jugando un partido en Brasil, lo fichan en Brasil, con lo difícil que debe ser también en Brasil, con la cantidad de jugadores de fútbol que sueñan con llegar a primera división, llegas, las lesiones, después no queda ahí la cosa también, porque cuando empieza a convocar España también, pues hay run, ¿no? De si, por qué Marcos Senas y otros no. Y esas cuestiones que habéis superado os han hecho mejores también en el mundo del deporte, ¿no? Alfredo, tú, estas situaciones, ¿cómo es la Claro, recuerdas, bueno, ¿no? una de las cosas buenas que tiene ser periodista deportivo es que tratas con gente así, gente que ha superado muchas dificultades, que convive con las crisis, que además hacen su trabajo cara al público, con una exigencia bestial de todo el entorno, de toda la ciudad, con un observatorio enorme. O sea que un día dos no se salió en el entrenamiento y es una causa en la ciudad. No se han mirado el entrenamiento, a lo mejor es que se han saludado, ya se han celebrado, ya se han felicitado el cumpleaños en el túnel y viven, y cuando de verdad tiene una pelea, se sabe la pelea. Dos se pelean en una redacción y no se entera más que los tres que hay al lado, no trasciende. Todo eso lo llevan, les hace un espíritu muy fuerte y digamos, son ejemplares. Por eso es lo que te comentaba del periodismo deportivo, que es lo bueno que tiene, que trabaja sobre las mejores condiciones y virtudes de la especie, físicas y morales, porque para destacar hay que llegar, hay que convivir con la fatiga, hay que convivir con el fracaso, hay que convivir con los compañeros, hay que aprender a perdonar a los demás para ser perdonado. Todo eso son los deportistas que ganan el primer nivel. No solo gente rica que se compra un coche muy bonito. Yo lo único que llevo mal son los peluqueros de los futbolistas de ahora. Es lo único que... Pero en tiempo de seda no pasaba. Están las redes sociales ahora, que cuidado. No, sí, eso lo digo siempre, porque veo... Eso también es otra de las cuestiones, porque el alcalde hablaba de liderazgo, pero también es verdad que liderar a una plantilla amplia, pues con unos salarios elevados, pues todavía debe ser más complicado, ¿eh? No vamos a poner un aprieto tampoco a Marcelino en este caso, pero sí que le quería preguntar a Alfredo cómo es Marcelino como persona, como durante estos años, cómo lo has conocido, si nos lo puedes describir también. Somos amigos, pero tampoco crees que somos íntimos, hemos pasado tanto tiempo juntos. Yo admiro su trabajo. Yo me acuerdo, no recordaré, la primera vez que nos conocimos fue con Maroto. Yo creo que todavía no has jugado y estuvimos comiendo en la Sor Donostiaba y hablando cosas de fútbol, y tu carrera de fútbol me gustó, ¿no? Y luego, pues de cuando en cuando he ido a algún partido, a algún sitio donde él entrenaba, pues le he preguntado y a lo mejor hemos comido el día siguiente. Pero eso ha pasado 2 o 3 veces. Hemos estado charlando 3 horas de fútbol. Pero me ha gustado siempre su trabajo, generalmente ha acertado en todos los sitios que ha ido, ha mejorado los equipos en los que ha ido y me parece que es de la gente que hace bueno el fútbol, ¿no? Yo también de los entrenadores admiro los que dan buena imagen social del fútbol. Aquí ha sido en general así como entrenador. No me gustan los que montan bronca, porque el entrenador en cierto modo es el portavoz del club también, sin serlo, pero sale en el telediario 2 o 3 veces por semana y después del partido. Y si es una persona educada que dé la imagen de que el fútbol es un ámbito civilizado y de convivencia, mejor que si es alguien desafiante. No voy a traer aquí nombres que están en la mente de todos, pero queda mejor el fútbol con gente así, con gente que trabaja bien y que no tiene broncas, no da broncas y que encima funciona. Simplemente yo la admiración que le tengo, el respeto que le tengo. De hecho, yo me alegré cuando vino al Villarreal, le mensajé, le dije, oye, qué bien, porque sé que es un buen espacio para trabajar. Y habíamos dicho, y él me decía, oye, pues el día que vengas quedamos y comemos y tal, ¿no? Por eso no ha hecho falta que quedáramos, nos has quedado tú, ¿eh? Porque los inicios como entrenador, ¿cómo son, Marcelino, en ese caso? Es decir, uno de repente sueña con ser entrenador de fútbol, estar en el Villarreal ya es estar en la máxima élite del deporte, ahora mismo estáis en zona de Champions también, pero ¿cómo es el barro del entrenador también, ¿no? Esos inicios. Bueno, yo pasé por todas las categorías, acabando mi trayectoria como futbolista, que acabó un poquito antes de lo esperado, pues los 2 últimos años empecé a sacar diferentes niveles de entrenador.
Y luego, como te decía, pues de repente me encuentro que bueno, pues situaciones familiares, de lesión y circunstancias del fútbol, pues no encuentres aquel destino donde se una todo aquello propicio para seguir jugando. Y empiezo como tenía ya 2 niveles, digo, bueno, pues me gusta, y empecé a entrenar. Empecé a entrenar porque estaba preparándome para ver si me salía algún equipo con un equipo de tercera división, el Altad de Villaviciosa, de donde soy. Y entonces me dice el presidente que bueno, pues que va a prescindir del entrenador, que yo que tengo los niveles, que si me pongo a entrenar. Y le dije que sí. Pero le dije que sí, pero 15 días después le dije que no. ¿Y por qué? Pues porque pensaba que la transición de estar ahí, como por ejemplo ahí, como estás como futbolista, aquí como entrenador, que era muy sencillo, estás en el mismo lugar. Y dices, bueno, pues esto lo conozco este ámbito, y entonces es muy sencillo. Y me di cuenta que no podía, no era capaz de sentirme a gusto con lo que hacía, con lo que transmitía y con lo que desarrollaba. Y empecé a entrenar a chicos jóvenes, a juveniles. Y estuve durante más de 2 años entrenando a juveniles. De hecho, al año siguiente tuve la oportunidad de entrenar en tercera división y dije que no, que todavía no había finalizado mi proceso de formación, que estaba preparado para entrenar ya a hombres y con una exigencia que había en el equipo de tercera división, y esperé otro año. Y luego, pues, al año siguiente surgió la oportunidad, acepté, y la verdad es que empezaron a salir las cosas bien, pero yo entrené en tercera división, en segunda B, entrené a niños, entrené a juveniles, entrené en segunda y entrené en primera. Es decir, que prácticamente conozco el fútbol de la formación, conozco el fútbol amateur y conozco el fútbol profesional. Y bueno, creo que fue todo un proceso. Luego en ese proceso tienes personas que resultan determinantes en el trayecto, ¿no? Pues recuerdo, por ejemplo, que en la transición del filial del Sporting al primer equipo, pues una persona que apostó muy fuerte por mí, que fue Eloy Olaya, y que en gran parte pues le debo muchísimo de lo que somos ahora y de donde hemos llegado. Entonces, pues bueno, me toca entrenar al Sporting, que era un año difícil. Se había salvado la temporada anterior, creo que en la penúltima jornada, y se produjo el traspaso de Villa, que había metido 20 goles. Entonces, bueno, pues era inicialmente un equipo destinado a ver si se salvaba, y se produjo un cambio radical en el Sporting en aquella temporada. Tuve la suerte de ser partícipe, y entonces luchamos por el ascenso, que había 6 años que el Sporting no lograba luchar por el ascenso a Primera División. Y bueno, a partir de ahí pues las cosas me fueron sonriendo. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de todos estos años? Guardo bastantes, Fuimos partícipes de 4 ascensos, uno de lealtad, digamos que la primera vez que ascendía de tercera división a segunda B. Bueno, pues es donde tienes a la familia, a los amigos, son los inicios. Entonces eso pues no se puede borrar nunca. Y luego pues en Huelva tengo recuerdos extraordinarios, en Santander lo mismo. Aquí, por supuesto, Valencia también, Bilbao también. Tuve ahí pues un sinsabor en Sevilla, un recorrido corto, y luego pues una etapa tremendamente difícil, pero que también tuvimos un gran recuerdo, que es Zaragoza, que logramos también un ascenso. Pero me considero una persona muy afortunada porque como entrenador nos han salido las cosas muy bien. Tengo grandes profesionales al lado que sin los cuales nunca podríamos haber llegado a donde estamos ahora. Y entonces, pues bueno, son afortunadamente muchos más momentos de uno los que me ha tocado o que he disfrutado.
Alfredo, tú que eres una enciclopedia del deporte, porque durante el tiempo que hemos estado ahora también recordabas onces de memoria de todos los años y demás. ¿Recuerdas alguna de las etapas también que estaba describiendo ahora? No te sabría. Es que yo, esa que te he dicho, la he hecho con ventaja, pero yo tenía 12 años. De cuando yo tenía 12 años me acuerdo de todas las generaciones. Además ya no hay tantas generaciones. Quiero decir que los equipos son más cambiantes. Hasta no hace mucho tiempo los equipos tenían prácticamente un once cerrado, no había cambios en los partidos. Es que yo tengo una vida muy larga. Parece que hace mucho que hace cambios, pero yo he tenido más tiempo de aficionado sin cambios y con cambios, y los jugadores no. Ahora no si me quieres que recite de memoria alguna no me la voy a saber ahora. Ya no sé claro, yo creo que en la memoria se quedan las cosas que te impresionan más. Y las cosas te impresionan más cuando eres joven y cuando es la primera vez que las vives, ¿no? Y luego cuando pasan tiempos, pues luego te acuerdas de las más excepcionales, ¿no? Marcos sí que nos podría decir el 11, ¿no? De memoria ya, y las sensaciones que vivió en el Villarreal. No sé de memoria alguno de qué temporada, dice. Bueno, puedo decir una, yo creo. A ver, los aficionados que están aquí a lo mejor me pueden ayudar, yo qué sé. Vamos a abrir también micros, también aficionados que quieran hacer alguna pregunta a los ponentes durante la charla. Pero, Marcos, tú has vivido momentos muy importantes desde todos los ámbitos en la historia del Villarreal. ¿Con qué momento te quedas especialmente durante todos estos años? A ver, yo siempre digo que de los momentos que he vivido en el Villarreal, pues sería muy injusto de mi parte elegir solamente uno, porque he vivido más de uno, pero puedo mencionar un par de ellas, por ejemplo. Puede ser, ¿no? Sí. Vale. Pues obviamente la semifinal de Champions, que hemos caído ahí, pero hemos disfrutado muchísimo, que fue una temporada espectacular, y el subcampeonato, ¿no? Hasta también cuando hemos ascendido, porque algunos no saben que yo había acabado mi contrato con el Villarreal, yo me iba. Pero el Villarreal justamente descendió en el último minuto, como había contado antes, y hablé con mi representante y he decidido quedarme. No tenía contrato, pero Villarreal para mí siempre es y siempre ha sido como mi familia, mi casa. Pensaba, he llegado en primera y no quiero irme en segunda, ¿no? Entonces el club habló conmigo. Coincidentemente el club me llamó antes que buscar a ellos, que quería empezar un proyecto en segunda con el capitán, que yo era en su momento, y he decidido quedarme. Afortunadamente hemos vuelto a subir y así me fue, pero ya he dicho 3 bonitos recuerdos que he tenido con el Villarreal. Pero hubo más, pero me quedo con estos 3. En aquella época fantástica del Villarreal, cuando llegáis también a semifinales de la Champions, se juntan jugadores que no habían destacado tanto como se esperaba en otros equipos importantes, como Riquelme en el Barcelona o Forlán en el Manchester United, pero cuando os juntáis todos en el Villarreal, conseguís ser uno de los mejores equipos de Europa. Yo creo que la gran mayoría de los jugadores que se juntaron aquí se sentían muy a gusto, porque eso suele pasar en el fútbol, ¿no? A lo mejor un jugador va con mucho destaque a un gran equipo y ahí no se encuentra a gusto, no suele sacar el fútbol que sabe, ¿no? Y aquí la mayoría de los jugadores, que hasta hoy pasa eso, que los jugadores que vienen aquí a Villarreal se encuentran a gusto, algunos se queda a vivir y se queda vinculado. Por eso siempre digo, yo soy un afortunado de poder haber encontrado el Villarreal me ha encontrado, ¿no? Y aquí sigo hasta hoy. Siempre digo, ¿dónde estaría mejor que aquí? En ningún lado. Entonces aquí soy un privilegiado. Tenemos el micro preparado también por si alguien en la sala tiene alguna pregunta para los 3 conferenciantes de hoy, pero yo sí que tenemos alguna pregunta, creo. ¿Por aquí? ¿No? Vale. Pues yo sí que... Ahí está. Sí. Vale. Pues vamos con esa pregunta. Gracias.
Bueno, la pregunta va dirigida en la línea de, bueno, viendo el título ahí habla de modelo de éxito y de esfuerzo, alineando el esfuerzo con el éxito, pero no habéis hablado de lo que sería la gestión de expectativas, que creo que también es importante, es decir, dentro de la línea de trabajo de que una persona a través del éxito puede alcanzar, a través del esfuerzo puede alcanzar el éxito, ¿cómo veis el tema de gestionar adecuadamente las expectativas en caso de que eso no se dé? Y pensando sobre todo también en lo que son los niños, ¿no? Que empiezan a jugar a fútbol y tienen esa ilusión que todos tienen de ser profesionales, y creo que lo has comentado antes, Marcos, es muy difícil, no siempre se dan las circunstancias. ¿Cómo gestionar las expectativas también con respecto a esto? Si quiere responder, Marcos. A ver, en mi opinión, yo creo que hay pasos a seguir, obviamente, como en todo. Y yo creo que en el fútbol, obviamente, va de lo mismo. Mi consejo siempre a los niños, obviamente, está la educación. Obviamente la educación, los valores son fundamentales para que el niño crezca con una mentalidad de que sí que puede llegar, pero a la vez no está solamente el fútbol, que uno puede triunfar en cualquier otra profesión. Y así suelo aconsejar a mis hijos y en mi entorno, ¿no? Yo creo que imagínate que esta sala estuviera llena de niños y yo contar aquí que todos no podía llegar dando estos pasos. Mentira, porque aún dando estos pasos y algo más, a lo mejor no llega al éxito que les gustaría. Entonces es dar los pasos para ver si consigue llegar. Lo más seguro, yo creo que a nivel profesional, el fútbol no te asegura nada, aún siendo buenísimo, pero a lo mejor si uno quiere ser médico o yo que sé, abogado, ahí sí es mucho más seguro porque depende solamente de él a nivel de los estudios. En relación con esta pregunta, Marcos, ¿tú te has planteado ser entrenador en algún momento? ¿Se te ha pasado por la cabeza o siempre has querido estar más en los despachos? Mira, lo de ser entrenador yo siempre he tenido muy claro de cuando ya jugaba, porque concentrábamos mucho, época de pretemporada. Es muy duro ser futbolista profesional, porque la gente que desde fuera lo ve muy bonito, ¿no? Porque ve fama, dinero, coches, casas y tal, pero uno cuando está ahí, cuando yo tenía un mes de vacaciones se me pasaba volando, era increíble. Y pensaba yo, cuando deje el fútbol, lo que no quiero es ser entrenador. ¿Por qué? Porque yo creo que el entrenador, ahora Marcelino me va a confirmar, porque el entrenador yo creo que eso empeora, es 3 veces más, tiene que estar conectado todo el día, incluso en las vacaciones. A lo mejor estoy contando algo que él sabe mejor, obviamente sabe mucho mejor que Marcelino, ¿tú puedes desconectar? Uy, para mí complicado. ¿Ves? ¿Ves mucho fútbol? Mucho, sí. Es decir, que ves durante el fin de semana, ¿cuántos partidos puedes llegar a ver? A ver, bueno, hay varias formas de ver fútbol. Cuando trabajo, yo veo mucho fútbol porque veo mucho a mi equipo y veo a los equipos rivales a los cuales nos enfrentamos. Entonces, bueno, yo soy un poco obsesivo, no obsesivo, sino que tengo que tener la sensación que cuando vamos a jugar un partido, dentro de mi cabeza tiene que estar el convencimiento que yo tengo que intentar dominar todas las situaciones que se pueden dar en ese partido durante 90 minutos y ofrecerle respuestas. Entonces, para eso necesitas análisis, o por lo menos en mi caso. A lo mejor es que yo soy un poco torpe, pero solo necesitas análisis. Y el análisis es ver. Marcos dice una cosa que es absolutamente cierta y que no tiene, ninguna duda. Cuando eres futbolista, trabajas, vamos a poner 2 o 3 horas al día y luego disfrutas. Primero por edad, porque cuando eres joven y las posibilidades de disfrute que tienes son diferentes a cuando ya eres madurito como yo. Pero sobre todo porque es lo que te ocupa, entrenar bien durante esa hora y media para que el entrenador te ponga los máximos minutos posibles, que es a lo que aspira cualquier futbolista que está en una plantilla. Pero el entrenador tiene que analizar
tiene que organizar los entrenamientos, desde plantear las tareas y organización dentro de esas tareas, tiene que revisar las tareas, tiene que analizar el rival, tiene que analizar el equipo. Y en mi caso tengo que tener dominio de la situación, es decir, yo soy el que expongo, digamos, el plan final de juego para practicar en el partido, que luego unas veces resulta acertado y otras equivocado, pero que en mi cabeza pienso que es siempre acertado. Entonces eso implica muchas horas, muchas horas. Antes decía que mientras tenga pasión seguiré ejerciendo el trabajo, que para mí es imprescindible. El día que no sea capaz de sostener ese tiempo necesario para tener yo las posibilidades de ser capaz de dominar y transmitir a los jugadores el dominio de la situación, pues ese día me pliego. Pero me apasiona. ¿Cómo llevas? Hay mucha gente conmigo trabajando. Pero un día libre, ¿eres capaz de desconectar o imposible, no? ¿Ves? Yo no. Está diciendo el tema de... Es decir, te dicen, este día no trabajamos y tú estás viendo fútbol o vas a ver partidos de fútbol. No veo partidos de fútbol, pero por ejemplo el día jugamos hoy, pues mañana, si es día libre, yo tengo que ver el partido que jugamos. Y tenemos que, y luego con los analistas, con mi grupo de trabajo, pues tenemos que buscar referencias que necesitamos necesarias para transmitir esa información de las conclusiones que sacamos, ya sean positivas, otras que tenemos que mejorar, y que el futbolista, ya sea individual, grupal o colectivamente, capte esa idea. ¿Y otros partidos que no sean tuyos, los ves por relax? Por ejemplo, tienes grabado, voy a ver un partido de la Liga Inglesa que me han dicho que es muy bueno, por curiosidad, ya que eres un vicioso, para sí, por lo menos que te sirva de relax el vicio, ¿no? Eso sí haces a veces, sí, ¿no? Sí. Y eso es relax. Sí, en mi casa dicen que tenemos una televisión y en aquella televisión solo se ve fútbol. Sí. Y hay una pregunta, pero yo te quería preguntar, ¿cómo ves la relación, los titulares, ¿no?, del día siguiente? Es decir, tú sueles leer los titulares del día siguiente y dices, qué injustos son, ¿no? Es decir, después de todo el trabajo que hay, el planteamiento, y en España somos pues millones de entrenadores, porque todos tenemos un entrenador dentro. No, yo hace muchos años, digo muchos, en los que leo muy poco, fútbol en general, escucho muy poco y veo partidos. Pero para que no te condicione, ¿no?, sobre todo. Efectivamente. Yo creo que si la mente está limpia, nada te perturba. Y nada, cuando digo nada te perturba, es perturbar, condicionar, cambiar estado de ánimo, generar posibles disputas. Antes también hablábamos de que siempre intento tener el máximo respeto por el periodista. Si tienes una información de que a lo mejor pues determinado periodista te hizo una crítica negativa, puedes, o por lo menos antes, ¿no? Ahora ya creo que no, pero a lo mejor en mis inicios puedes caer en la tentación de tener, si te hace una pregunta, una respuesta diferente, a lo mejor, y entrar en un conflicto. Y creo que, desde mi punto de vista, es una tontería entrar en un conflicto. Pues tenemos una pregunta. Ya tenemos bastantes en el día a día nosotros que resolver, como para luego buscarnos más con personas que realizan su trabajo con la misma buena intención que nosotros. Tenemos una pregunta ahora del concejal del Ayuntamiento de Vila-real, Chus Madrigal. Bueno, primero muchas gracias por la charla, ha sido, yo creo, muy interesante, o está siendo muy interesante. Personalmente, con el título de la conferencia, el Villarreal, un modelo de éxito, creo que tenemos una ciudad deportiva maravillosa, José Manuel Llaneza, y una cantera de la cual él mismo era un gran apasionado. ¿Qué importancia tiene, quería preguntaros, qué importancia tiene para un club como el Villarreal, donde es tan importante buscar talento, pero también formarlo, la cantera que tenemos y el peso en ese modelo de éxito que puede tener? Pues Marcelino, por ejemplo, puede responder. A ver, yo creo que
Es evidente el buen trabajo que hace el Villarreal con su cantera desde hace muchísimos años. Si tiramos de hemeroteca, vemos futbolistas que han surgido de la cantera, que su trabajo durante muchos años aquí, en el club, en las diferentes etapas de formación, ha hecho posible tener jugadores en el primer equipo, casi siempre, yo diría siempre, muy importantes y lo suficientemente relevantes en el ámbito nacional, donde han sido internacionales y se han producido traspasos, creo que millonarios por ellos. ¿Por qué esto? Pues bueno, porque hay un modelo claro desde hace muchísimos años, porque se invierte mucho y bien, y porque hay pues unos medios de trabajo difíciles de igualar en el territorio nacional. Hay que tener en cuenta que el Villarreal tiene una residencia con cabida para 100 niños desde habrá, bueno, pues yo estuve aquí en el 2013 y ya tenía esa capacidad, así que antes, no sé exactamente desde cuándo, pero varios años antes. Luego pues tenía una ciudad deportiva y luego hizo otra ciudad deportiva para que todos esos niños elegidos tuviesen las mejores condiciones de trabajo. Luego pues genera cuerpos técnicos con cada equipo, entrenador, preparador físico, psicólogo, ayudante, analista. Entonces todo eso significa que hay un respeto, porque yo creo que es la primera muestra, hacia el niño, su formación, hay una educación, tienen clases de apoyo, un instituto al lado, justo al lado. Entonces yo creo que se da unos condicionantes difíciles de igualar para preparar al niño en su mejora y para educarlo desde el punto de vista también social y formativo. Entonces creo que la unión de todo eso o de ese escenario tan propicio es lo que ayuda a que muchos futbolistas o muchos niños se transformen en futbolistas del primer equipo y relevantes, ¿no? Que estamos, ahora no quiero hacer ninguna mención especial dentro de mi plantilla, pero a todos nos vienen a la cabeza futbolistas que llegaron aquí con 11, 12 años, han ido creciendo, ahora están en la primera plantilla. Si miramos a junio, pues también hubo traspasos de jugadores importantes que llegaron aquí con una corta edad. Miramos más atrás, al año anterior, y sucede lo mismo. Miramos al año anterior y sucede lo mismo, ¿vale? Después de aportar dentro del club, pues una serie de valores y rendimiento altísimos. Pues bueno, si trabajas bien, normalmente pues tiene, digamos, una reproducción en la primera plantilla. Al hilo de esta pregunta, y vamos a respetar que Alfredo Relaño no conteste esta cuestión porque es el único periodista en España que puede votar al futuro Balón de Oro a nivel internacional. Sí que os quería preguntar a los dos sobre Rodri Hernández, porque comentábamos el tema de la cantera. ¿Sería injusto que Rodri no fuera el Balón de Oro, primer Balón de Oro de la historia de la cantera del Villarreal? Es que utilizaste un calificativo difícil de justo o injusto, es difícil de valorarlo. Que es merecedor, para mí, sin ninguna duda. Que puede haber en esa disputa otros similares en merecimientos, pues también. Es muy difícil. Cuando tienes que elegir uno, ¿para quién es justo o injusto ese uno? Si muchas veces depende de gustos, depende de situaciones, luego en el Balón de Oro pues entran también no solamente lo que has hecho tú individualmente, que además en el fútbol podemos opinar de quién es para ti el mejor tenista del mundo, pero decir quién es el mejor futbolista del mundo cuando un futbolista depende en gran medida de sus compañeros, de los títulos logrados, del equipo en el que juega, de la selección en la que juega. Depende de todo, ¿no? Y por ejemplo,
pues no es lo mismo jugar una selección española campeona de la Eurocopa de Naciones que haya quedado eliminada en la fase de grupos. No es lo mismo pues un jugador que puede ser del Real Madrid o del Barça, sí, porque son más o menos los equipos que más representación tienen en el Balón de Oro y que, pues, ¿por qué? Pues también sus clubes pues quedan campeones de Europa, quedan campeones de Liga. Entonces es muy difícil. A mí me parece Rodri, yo no sé si es el mejor jugador de, del mundo o no, pero me parece el mejor centrocampista del mundo en este momento. Marcos. A ver, yo también estoy de acuerdo con Marce, que es muy, muy difícil señalar a un jugador siendo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque últimamente, bueno, ya hace años, los mejores son los goleadores. Y a lo mejor un central o incluso un portero, que recuerdo que hace un par de temporadas que Courtois, para mí, mereció el Balón de Oro. Y ganó Benzema. ¿Por qué? Porque fue más un goleador, porque metió muchos goles. Ahora hablando de Rodri, por ejemplo, un medio centro cuesta un poco más ganar el Balón de Oro, porque a lo mejor es porque es medio centro. Pero en fin, yo creo que si Rodri llega a ganar, primero que me alegraría mucho por él, porque es un gran chico, he tenido la oportunidad de conocerle aquí y estaría en buenas manos. Pero claro, elegir un mejor y por decir algo, si llega a la mano de Vinicius, que se habla mucho, Ya empezamos a mirar claro, al de blanco. repente si llega a sus manos, no, no habrá críticas ni mucho ruido, creo yo. Claro. Pero sin embargo, si a lo mejor llega a la mano de Rodri, puede que sí, porque Vinicius tenía que ganar. Bueno, es un debate largo que ahí Marcos, tampoco ¿tú crees quieren. que lo va a ganar Vinicius entonces? No tengo ni idea, sinceramente. De eso se hablan por ahí, pero a lo mejor puede ser. No ¿Juega sé. mucho la parte mediática en toda esta cuestión? No, no sabría, no, porque por mucho que quieras, los logros están ahí. Alfredo, El rendimiento y los logros están ahí. Pero es una evidencia lo que dice Marcos, que seguro que hay defensas, centrocampistas, porteros que pueden merecerlo igualmente, ni más ni menos, pero parecido, pero normalmente son los jugadores ofensivos los que son galardonados, ¿no? Año tras año, ¿no? no, Puede haber alguna excepción, pero de 10 veces yo creo que nueve son si lo delanteros. ganó Cannavaro, lo puede ganar Fue Rodri el también. último. Ahí. Alfredo, tú Bueno, querías... no, te iba a decir que lo estás planteando desde una óptica muy española. Sí, En España hay mucha gente interesada en que gane Vinicius o que quiere que gane Vinicius, todos los del Madrid prácticamente, y mucha gente que no quiere que gane, que son todos los antiministas. Hay mucha gente que quiere que gane Rodri, pues no lo ha vuelto a ganar ninguno desde Luis Suárez claro. y está ahí. Pero esto lo votamos 100 periodistas en 100 países distintos, ¿eh? Mm. Y eso los otros 99, yo puedo estar contaminado por esta atmósfera, pero los otros 99 no. Los otros 99 no son conscientes de que simplemente van a pensar lo que han visto. Lo que han visto que es, no son todos los partidos de todos los jugadores, pero solamente han visto los más importantes de las ligas, sobre todo las ligas importantes. Los de España se han visto, las de Inglaterra también, los tramos finales de la Copa de Europa y las fases finales de la Eurocopa o Mundial, el año que no hay, o de la Copa América, ¿no? Y bueno, eso es eh, y además, es verdad que son personas, no es que luego con ese gazpacho haga France Football lo que quiera porque le interesa Adidas, como alguna, es que ponen el día siguiente los votos de los 100. Mm. Y tú te puedes tomar la molestia de sumarlo y te saldrá que efectivamente pues ha ganado el que haya ganado. Tienen ventaja los que son más mágicos, ¿eh? Los jugadores que son de alto rendimiento, pero no saltan tanto fuera de la pantalla, tienen ventaja. Los que son, pues, Ronaldinho, por decir un caso de jugador que hacía regates anatómicamente imposibles. Es decir, unas maravillas con el balón. Eso tiene ventaja porque eso se ve más, llega más y además, si además deciden partidos, ¿no? Suelen decidir partidos, se les ve más decidiendo partidos a los que están en las repeticiones del gol 7 veces que a los que han contribuido desde más atrás a que todo funcione, ¿no?
Eso es así, por eso siempre solo salió un portero, que fue ya así cuando yo era niño. Solo salió un portero. Y es verdad, Courtois está dolido con eso, digamos, personalmente. De hecho, hasta han creado un Balón de Oro para porteros. Sin quitarlos, ellos mandan una lista de 30 candidatos. O sea, tú puedes votar dentro de esos 30. No hay fuera de esos 30 prácticamente ninguno que a alguien se le ocurriera que podía ser el mejor, ¿no? Y meten porteros. Pero aparte de eso, dan un Balón de Oro para portero, para que no sea esa cuestión de que es un puesto que está fuera de concurso, porque ya se veía que han pasado tantos años sin otro portero, irán 60 ediciones o así, pues empezó con la Copa Europa, o 70, y solo ha salido uno. De cada 11, uno es portero. Y resulta que entre 70 solo sería un portero. Pues, tenía que haber salido 6, 7, 8 porteros, ¿no? Así es. A lo mejor acabaría el debate dando un balón de oro por posiciones, ¿no? El portero, lateral, hasta el delantero. Yo creo que sería lo más justo. Bueno, sí que es cierto lo que decía Alfredo, ¿no? Que se ve desde una óptica muy española, pero también es verdad que los candidatos, los que pueden ganar, están aquí jugando la liga. Eso Por lo también menos pensamos es eso aquí. A importante. lo mejor en otras ligas piensan otra cosa, ¿no? Es que es verdad que el Balón de Oro, yo lo sigo, claro, empezó en el 56, yo tenía 5 años y siempre estaba atento. Pero el Balón de Oro no se hacía mucho caso en España, ¿eh? Salía un día, te enterabas y se discutía un día y medio si estaba bien o mal. Ha sido a raíz del Madrid y del Barça y de Messi y Cristiano cuando se ha convertido en un debate que es cada día del año. Ya desde entonces, cada día del año se está hablando por la rivalidad Madrid-Barça que se disputaron todo, y ya era, pues también el Balón de Oro casi era como haber ganado una Copa de Europa más, ¿no? El que lo lleva ahí, porque además se chincha al otro y tal. Y desde entonces estamos en España, ya no están ellos, pero ha quedado esa cosa del Balón de Oro dándole vueltas todo el año. Más el dolor de que no lo haya ganado ningún español más que él. Lo han ganado 2 chicas, una de ellas 2 veces, pero en hombres no lo ha ganado más que. ¿Qué nos ha pasado en España hasta ahora? Que comentaba Marcelino, hemos tenido buenos equipos, pero no hemos tenido buena selección. Entonces, para ganar un Balón de Oro conviene que tengas equipo y selección fuerte, es decir, lo que decimos, estar en los tramos altos, torear en las plazas grandes. La selección española que haya en cuartos, en octavos o más atrás ni iba. Ahora la selección española también viste, pero antes lo que vestía era el Madrid o el Barça, que son los que llegan muy arriba, ¿no? Eso les ha faltado a muchos españoles que en el camino pues podrían a lo mejor con una selección mejor haber llegado a uno. No sé si tenemos alguna pregunta más del público, si alguien quiere intervenir. Sí, tenemos una pregunta en primera fila. Bueno, y en la última fila también tenemos 2 preguntas. Bueno, sí. Buenas tardes y primero muchas gracias a los tres, ya que los que somos de mi generación, a uno en el banquillo, a otro en el campo y a otro en los medios, sois caras muy visibles. Querría hacer 2 preguntas, una muy ligada al título de la conferencia, del Villarreal, un modelo de éxito, que es que gente de mi edad, al fin y al cabo de 20, 25 años, estamos acostumbrados a ver en el Madrigal, ahora esta de la cerámica, al Bayern de Múnich y ganarle, al Inter y ganarle, al Liverpool y competirlo, o vamos al Bernabéu y lo vemos como algo natural, que no es natural, pero seguimos teniendo, al menos eso a mí me pasa, que cuando entras por la bocanada del vomitorio del Bernabéu y te asomas, impacta, aunque estés acostumbrado a ir al Madrigal cada 15 días. Pregunto si desde fuera, cuando uno viene a Villarreal y lo conoce, pasa lo mismo. Es decir, si impacta tanto como a los que vamos fuera el entender que el Villarreal como institución está compitiendo y no solo compitiendo, es decir, que puede ganar a esos equipos. Vamos, a mí es una cosa que me impacta y me gustaría saber vuestra opinión. Y una segunda pregunta al míster. Cuando usted vino en 2012, 2013, estábamos como estábamos y el club pues, estaba en segunda división y esa situación. ¿Usted se ha encontrado un club muy diferente cuando vino este año al que dejó en 2016 y al que encontró en 2013? Sería la segunda pregunta. Gracias. Pues Yo comenzamos. iba a decir que sí pacta, yo lo he comentado antes, yo me acuerdo de esa que vine, no he comentado, vine y volví en el día en coche, ¿eh? Con un amigo siempre busco uno que me acompañe y aquellos partidos, por ejemplo, yo vi cuando pasé el vomitorio, tuve esa sensación de cosa grande, ¿no? Ahí con el Inter y con el Arsenal. El Arsenal
El Arsenal, yo pensaba, este fue el mejor equipo del mundo. En los años 30 hizo muchísimo por el fútbol. Fue el primer equipo que se puso las mangas blancas para que se viera más. Consiguió que la estación de metro se llamara se llamara Arsenal en vez de Highbury Heights. Fueron los primeros que pusieron un reloj con 45 minutos para que la gente siguiera en el campo o tal. Los primeros que daban un programa de partido, los primeros que radiaron partido, los primeros que se dejaron televisar un entrenamiento cuando nació la televisión. Y era todo, y yo decía, el Villarreal está aquí con esto, y el Villarreal, y estaba de igual a igual o a mejor, vamos, que no lo quito de en medio. Sí se siente, y además ahora el campo, estábamos comentando, es un campo Premier. Cuando lo ves tú, este campo es el que lo que te esperas encontrar en cualquier equipo, incluso en uno de los Big Six que les llamamos, ¿no? Encontrarlo ahí. Sí, sí, sí impresiona, ¿eh? La segunda pregunta era para el entrenador Marcelino. Yo que, bueno, en lo principal me encontré el mismo club. ¿Qué consideras o qué considero lo principal? Pues un modelo de gestión mm, extraordinario y unido a un gusto por el fútbol y entonces un modelo de gestión extraordinario que además gusta el fútbol significa no ánimo de lucro. Entonces, que creo que es el punto de partida, ¿no? Pues aquí hay una gestión y hay una relación entre las diferentes facetas, como antes decía Alfredo, que eso transmite seguridad. Como antes decía también, residencia prácticamente igual pero mejorada, instalaciones iguales pero mejoradas, y sí que notas el club con respecto, aquí está por ejemplo Hernán, que lo puede atestiguar, pero y Marcos, el club sí que ha crecido mucho. A mí la sensación que tengo es que dentro es un club que, bueno, pues quizás acorde, porque los años pasan y a veces no nos damos cuenta, pero claro, como decías, yo llegué aquí en el 2013 y ahora estamos acabando el 2024. Son 11 años donde ha habido una evolución en todos los puntos de vista en la sociedad, en la empresa y en el fútbol tremenda. Pero yo voy a lo básico. ¿Qué consideras? Y repítelo porque me parece lo más importante, ¿no? Gestión sin ánimo de lucro y gusto por el fútbol. Entonces, cuando se une eso, pues el club lo normal es que crezca y fluya, ¿eh? Estamos viendo otros clubes donde hay, o hay un empresario, hay empresarios que compran clubes más con el ánimo digamos, de ganar dinero que de invertir y progresar. Aquí está claro que la forma de proceder pues, es la que te lleva al éxito. Vamos con la última pregunta y ya terminaremos la jornada. Buenas. Bueno, antes que nada, dar las gracias por esta magnífica charla y de actualidad futbolística. Yo únicamente quería hacer una pregunta, pero más no tanto relacionada al ámbito deportivo, sino en lo relacionado al pensamiento. Yo soy estudiante de filosofía aquí, yo fui portero de fútbol y yo recuerdo que pues en la portería uno tenía tiempo para pensar mucho. Cuando todos celebraban los goles, pues tú estabas en la portería. Cuando te los metían a ti, era a ti la responsabilidad. Y yo quería hacer la pregunta de, porque claro, Marcelino ha comentado que bueno, que no tiene tiempo para desconectar, o que las vacaciones se pasan muy rápido, como ha dicho Marcos. Y yo quería decir que si es verdaderamente en el campo donde ustedes tienen este tiempo para la reflexión o para la introspección en uno mismo, de decir, soy un ejemplo para las personas, soy un ejemplo para las generaciones más jóvenes, o en verdad es que, no sé, o el pensamiento en general, sí. Yo ese... Bueno, Marcos. yo puedo hablar de mi experiencia en particular. Yo cuando estaba jugando, actuando, sinceramente no tenía tiempo para pensar en otras cosas, salvo en el entrenamiento del día, entrenamiento, en el entrenamiento del día siguiente, partido fin de semana, intentaba dar lo mejor. Obviamente cada uno tiene un carácter, ¿no? Fuera de ahí.
Yo he encontrado jugadores que tenían un carácter más agresivo, por decir algo. El mío siempre ha sido mucho más tranquilo, que siempre me gustaba acabar el entrenamiento, iba para casa, familia, a lo mejor otros solteros, ¿no? Pero también iba para casa, ¿no? Tranquilos. Pero pienso que en este momento, cuando tú estás actuando, que estamos hablando del máximo nivel del fútbol también, porque hay categorías que hay chicos que chicos trabajan durante el día y acaba el trabajo y va a entrenar por la tarde. Entonces, yo afortunadamente no he pasado por ahí, no puedo opinar realmente qué puedo pensar un jugador si tiene tiempo para pensar en este momento. Yo digo que yo afortunadamente he jugado toda mi carrera al máximo nivel y siempre, aún estando en casa, no a nivel de un entrenador que no consigue desconectar, pero siempre he estado conectado, siempre conectado. Era como, mira, hoy no he entrenado bien, mañana quiero mejorar, hoy he entrenado muy bien, o el fin de semana quiero marcar un gol del medio campo contra el Betis, como he marcado. Y así estaba todo el tiempo. Nosotros siempre, la mayoría de los jugadores siempre están muy conectados. Nosotros otro día hemos empatado contra el Getafe. Yo estoy seguro que los jugadores, la plantilla, ya está pensando en el partido de sábado contra el Valladolid. No creo que ellos estén pensando qué película lo han sacado en el cine tal día. Que para ella no sé qué, no sé cuánto. No, no. Ellos estoy seguro que están pensando en el próximo partido, intentar ganar, seguir ahí cuartos de la tabla o si posible, no sé si ganamos, pasamos, ojalá que sí, al Atlético de Madrid. Pero bueno, en fin, los jugadores siempre están muy conectados. No sé si he contestado a tu pregunta, pero hablaba a nivel personal. Yo creo que siendo portero y estudiando filosofía, a lo mejor que lo puede explicar es él. Pues, sí, sí, sí. Y además de verdad. Bueno, pues muchas gracias a todos, especialmente también a Alfredo Relaño, presidente del Diario AS, por haber venido hasta aquí a Villarreal y por tener tanto cariño al club y a esta ciudad. Marcelino, Marcos Sena, muchas gracias también por participar en esta jornada y gracias a todos por asistir.